contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da mucho gusto recibir vía telefónica al doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, director de Integralia. Doctor, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Al contrario, me da mucho gusto estar con ustedes. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Y bueno, pues para compartir con el auditorio algunos de los pormenores de este cuarto reporte electoral elaborado por Integralia, si fuera tan amable. Sí, claro, este cuarto reporte electoral, que por cierto está disponible en la página de Integralia, que es www.integralia.com.mx, dice 4 cosas fundamentalmente. La primera es que las elecciones están siendo más competidas de lo que esperábamos. Hace pocos meses se pensaba que el PRI iba a arrasar en las entidades donde gobierna, que se iba a llevar la mayoría de las 12 en contienda, y lo que estamos viendo es un nivel de competencia mayor. Probablemente 4 o 5 entidades de la moneda estén en el aire, y lo que quiere decir es que serán más competidas. La segunda es que los candidatos independientes que prometían mucho no están logrando el atractivo. El candidato más atractivo se llama José Luis Barraza en Chihuahua y no supera los 12, 15 puntos de intención del voto, lo cual llama la atención porque mucha gente pensaba que el año pasado, cuando ganó el Bronco, esto significaría que hoy, en este año, probablemente otros más podrían hacerlo, y no ha ocurrido así. La tercera tiene que ver con la ascenso de Morena. Ha sido muy impresionante la forma como se ha posicionado en entidades como Veracruz, como Oaxaca, como Zacatecas, lo cual nos lleva a pensar que quizá ese partido obtenga el tercer lugar, incluso por arriba del PRD. Esas serían las conclusiones principales de este reporte de Integral. Sí, y de hecho, bueno, como bien se comenta en este estudio, las 3 entidades definidas, Hidalgo y Sinaloa para el PRI y Puebla para el PAN. Doctor, le preguntaríamos si tienen un análisis de la situación en el caso concreto de Durango, que también tendrá elecciones el próximo 5 de junio. Pues las encuestas muestran que está muy competida. Algunas encuestas colocan al candidato del PAN arriba, otras al candidato del PRI, la mayoría al candidato del PRI, pero por una distancia de 4, 5, 6 puntos, de tal forma que pues, la apuesta es que gane el candidato del PRI, pero cualquier cosa puede pasar porque es una elección cerrada. Estaríamos hablando entonces de, hasta este momento, de acuerdo con las encuestas, de un virtual empate técnico. No hay empate técnico en Durango porque la mayoría de las encuestas colocan al candidato del PRI 5, 6, 7 puntos arriba. Para el empate técnico tendrá esa diferencia de 2, 3, 4 puntos, pero lo que quiero decir es que falta 9 días para la elección y en 9 días pueden ocurrir muchas cosas. En ocasiones las encuestas pueden ocultar el voto de castigo al partido en el gobierno. Eso ha ocurrido. También tiene que ver con la movilización del voto el día de la jornada. Hay muchos factores, pero es una elección cerrada, sin duda. Y también el factor de los votantes que no manifiestan su preferencia electoral al momento de la encuesta, que pudieran ser el fiel de la balanza. Sí, hay en todo el país hay una tasa de no respuesta o de rechazo o de decir no sé, de que va del 18 hasta el 30, 40%. Entonces todavía hay un voto de gente que no sabe, de gente que no va a participar o de gente que oculta su voto. Entonces ese factor puede ser definitorio en entidades como Durango, ya sea para que el PRI gane con más consistencia o con más fuerza, o para que gane el otro partido que está en la contienda, que es el Partido Acción Nacional. Algunos analistas coinciden en que este proceso ha sido de uno de los más sucios de la historia reciente de nuestro país en cuanto a la guerra sucia, en cuanto a los ataques. Sin duda. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Sin duda, en entidades como Veracruz, como Tamaulipas, como Quintana Roo, lo que hemos visto es algo que no se había visto, que es, por una parte, acusaciones terribles, tremendas, como acusar a alguien de pederasta, que es el caso de Veracruz, o acusar, como en Tamaulipas, a otro candidato de crimen organizado y vinculaciones con el narco. Vaya, si eso es cierto, hay que decirlo. Lo que pasa es que la evidencia ofrecida es tenue, es inconsistente, carece de sentido. Y 2, como en el caso de Oaxaca, que se acusa a un operador político del gobernador de lavado de dinero y se dan información del Servicio de Recaudación Tributaria de Estados Unidos. Es decir, da la sensación de que se están usando recursos del Estado
de los estados, del gobierno, de los gobiernos para esta guerra, y eso sí me parece muy grave, porque una cosa es atacar al contrincante, y me parece que es muy saludable, muy benéfico, y otra cosa es usar los recursos de la información confidencial del Estado para atacar al adversario, y eso es lo que hemos visto que está ocurriendo probablemente este año. ¿Y qué tanto incide este tipo de estrategias sucias en la percepción del electorado para en un momento dado inhibir su participación electoral? No sé si la inhiba, puede incrementarla, no lo sé. Puede ser un estímulo para salir a votar con más enjundia o no, depende de las circunstancias. No lo sabemos. Muchos dicen que cuando hay guerra sucia la gente deja de votar. No estoy tan seguro que eso sea así. Uh-huh. Maestro, le saluda Marcela Pamanis para preguntarle, ¿cómo considera usted que ha sido el actuar del Instituto Nacional Electoral en lo que va del proceso electoral en las dos entidades del país? Bueno, el INE está organizando la labor que le corresponde, que es hacer la capacitación de los ciudadanos que serán funcionarios de casilla, y ese es su trabajo fundamental. El trabajo de regulación de las condiciones de la competencia en realidad recae en los institutos electorales de los estados. Y aquí ha habido muchas acusaciones, muchas interesadas, muchas de fondo. Se han removido algunos funcionarios en algunas entidades. Hay un problema en Durango porque claramente hay una desconfianza del órgano electoral del estado. También lo ha habido en Veracruz. Entonces hay mucha desconfianza, muchas críticas. Reitero, no es la primera vez que pasa, pero muchos suponen que en algunas entidades los órganos electorales podrían estar influenciados, capturados por partidos o por el gobernador en turno. Esto es una cuestión que se ha hecho siempre. Se modificó la forma de designación hace 2 años, pero la acusación prevalece. Ahora, a usted le tocó una etapa crucial en la vida del país siendo consejero presidente del Instituto Federal Electoral. En estos momentos, ¿cómo observa usted al hoy INE, Instituto Nacional Electoral, en comparación con el anterior IFE? Digo, no va a hacer esa comparación, sería totalmente inapropiado que yo empezara a juzgar. Lo que puedo decir es que la regulación electoral ha empeorado. Se ha vuelto abultada, punitiva, sobreregulatoria, y ha generado muchos litigios, muchos conflictos. Entonces yo, de hecho, hace muchos años que la regulación ha empeorado. Respecto al INE, lo que sí puedo decir es que es una institución que mantiene una fortaleza institucional, personal de carrera, con mucha experiencia. En Coahuila tienen, por ejemplo, un gran vocal ejecutivo local, que es un hombre con mucha experiencia en muchos lugares del país. Y esto sucede en todos lados que ustedes pueden viajar. Entonces, eso es una fortaleza, pero la regulación electoral que hacen los congresos y los partidos me parece que está en la ruta equivocada. Correcto. Muy bien, doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, nuestro agradecimiento por su valiosa participación aquí en Contexto. El gusto es mío. Muy buenos días. Buenos días.